Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer un estudio a la luz de la Biblia acerca del infierno. Este es un concepto bien importante porque hay muchos grupos que dicen que el infierno no existe, como los testigos de Jehová, los adventistas y otros grupos. Entonces, bueno, no es sorprendente que los testigos de Jehová crean lo mismo que los adventistas con este tema, porque el fundador de los testigos de Jehová fue influenciado por las doctrinas o enseñanzas de los adventistas, y ambos creen que no existe un lugar físico, el infierno, y que no es eterno. Bueno, lógicamente, la lógica humana va de esta manera, como ellos plantan la creencia de que no existe un lugar eterno, un infierno. Ellos dicen, un Dios de amor, un Dios que es compasivo, es misericordioso, no va a mandar personas al infierno eterno. Ese es muy cruel, ese es un Dios torturador y una lógica humana. Ahora, vamos a ver simplemente eso antes de entrar en las escrituras, viéndola de este punto, del punto de vista que están hablando. Ahora, para responder a eso, con el mismo razonamiento, tenemos que ver lo que Jesús hizo por la humanidad. Tenemos que realmente entender qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que Él sufrió. La Biblia dice que Él fue como un cordero al matadero, no habló, o sea, manso, se mantuvo manso, no hablando. Él soportó una cantidad de crueldades. Si han visto la película de la Pasión, esa es la película más cerca a lo que pasó Jesús, pero todavía no llega a describir lo que pasó Jesús. En Isaías 53 da más detalle, Salmo 22, acerca de todo esto. Escritura habla de que aún no se conocía su cara. Le pusieron la corona que sacó sangre, lo afectaron, le dieron trompones, le escupieron, le insultaron. Él fue traicionado por Judas. También Pedro lo negó. Todos los discípulos lo abandonaron cuando lo necesitaban más. Cuando lo necesitaba más. Entonces, todas estas cosas en el jardín de Getsemaní, él oró, y dice que la palabra que el sudor salió como agua y sangre. Y tuvo que un ángel venir a darle fortaleza. Una cantidad de cosas que él pasó. La cruz es sufrimiento bien cruel. Esa manera de muerte. O sea, todas las cosas que sufrió Jesucristo. ¿Por qué? Por la humanidad. Allí es donde vemos el amor de Jesús. Y allí es donde la escritura clásica, el Juan 3, describe bien detalladamente qué es el nuevo nacer de nuevo. Y ahí es donde le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí vemos que es todo lo que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario, y antes de eso, las últimas 12 horas de sufrimiento, fue tan cruel, fue tan duro. Es algo
que verdaderamente si alguien rechaza eso, uno va a decir, pero ¿por qué? Si eso es amor, Jesús hizo todo eso, tomó el lugar de yo, de usted, de la humanidad. Él pagó nuestro lugar, Él se puso en lugar. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Pero la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Él pagó todo esto. ¿A dónde voy a llegar con todas estas cosas? De poder realmente apreciar y realizar de qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y a uno rechazar eso, imagínense, vino Dios, hizo carne, Él tomó el lugar, el segundo Adán, el perfecto, 100% hombre y 100% Dios. Entonces Él tomó el lugar de nosotros, Él pagó, su sangre fue derramada por nosotros. Todas estas cosas. Ahora, si hay dos opciones, creemos en Él, creemos que es el Hijo de Dios, confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, y vivimos una vida en santidad, o sea, cambiamos la manera de pensar y actuar, arrepentimiento. O no, seguimos en la maldad, como decía aquí en el Romano, en las tinieblas. Hay solo dos opciones, hay la luz y las tinieblas. Entonces, es blanco y negro, no hay entre medio, tenemos que escoger. Ya sabemos, si alguien se le ha anunciado claramente las dos opciones y escoge las tinieblas, entonces ahí son las consecuencias y es lo que vamos a hablar. Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, pero a la misma vez es un Dios fuego consumidor. Es un Dios que cuando llega la ira, o sea, tiene su límite. El límite es más allá de nosotros, que nosotros. Tiene más paciencia que nosotros, tiene más amor. Él es amor, no solo tiene, su naturaleza es amor, pero Él es justicia también. Entonces vamos a ver, quería hablar estas cosas para comenzar este estudio, de realmente, antes de usar nuestra mente lógica, que es un Dios amoroso y no va a castigar, no va a atormentar a nadie, miremos, pensemos lo que Él hizo por nosotros y Él nos ofrece la luz. Escojamos la luz o escojamos las tinieblas. Escojamos vida o escojamos la muerte espiritualmente. Y los dos son eternos. Vamos a ver las escrituras. Bueno, ahora vamos a entrar más acerca de definiciones y para entender un poco acerca del infierno también tenemos que entender cómo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento habían diferencias en el sentido. Sabemos que el Viejo Testamento era la sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Cuando uno piensa de esa manera, ¿por qué podemos ver la sombra en otras cosas? Por ejemplo, la serpiente que fue levantada en el desierto, en una cruz, cuando Jesús les dijo en el Nuevo Testamento, así será levantado el Hijo del Hombre. Ahí vemos la sombra del Viejo Testamento y vemos lo que iba a pasar en realidad. Vemos el tabernáculo del Viejo Testamento y cómo nosotros ahora en el Nuevo Testamento, el lugar santísimo, nosotros no podemos entrar directo al lugar santísimo. Ahora Él es el sumo sacerdote. Vemos la sombra en muchas cosas del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Igualmente, de igual manera, vemos la sombra de que cómo se refería al infierno, o sea, a la muerte en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos que es aclarado, ya no es una sombra, ya es aclarado por nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver la diferencia. Básicamente hay tres palabras. Vemos que el Viejo Testamento fue primordialmente traducido en hebreo, partes en arameo, también el Nuevo Testamento y griego. Esas son las tres idiomas acerca de la Biblia
fue traducida originalmente, o sea, el hebreo, el arameo y el griego, primordialmente. Entonces, en el hebreo, la palabra que se define como infierno, o sea, se usa acerca de la muerte, que pasa después de la muerte, es Seol. Y en el Nuevo Testamento, bueno, Seol y otra parte también Gimón, el valle de Ginón, que vamos a ver Gimón más detalladamente. Y en el Nuevo Testamento hay palabras, o sea, Hades o Gehenna. Entonces, realmente pueden definirlo a 4. Vamos a ver entonces más detalladamente a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el Viejo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, lo que ya, como Pablo dice, que en el Viejo Testamento había un misterio, pero el misterio Dios le reveló en parte, le dio la revelación a Pablo, y está escrito en varias cosas. Entonces, así que debemos ver al infierno, el concepto del infierno, como el Viejo Testamento no estaba, era como todavía la sombra, no estaba claro todavía, y en el Nuevo Testamento tenemos la claridad detalladamente qué es el infierno. Entonces, vamos a ver solo algunas escrituras del Viejo Testamento. Isaías 33, 14. Vamos a ver qué dice esta escritura. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá. Estaba leyendo Jeremías, me equivoqué. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombran en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y recordemos esta ilustración que leyendo esto me recordó el Señor cuando Moisés se encontró en la zarza que arde, en Éxodo 3. Ya vemos que existía algo, una ilustración en el Viejo Testamento que era sombra. Éxodo 3, vamos a ver desde el 1, versículo 1 para ver el contexto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces ahí vemos una ilustración clara de una descripción de un fuego consumidor que está ardiendo, pero no se quema la zarza. Vamos a ver otra ilustración también en Daniel. Vamos a ver qué pasó cuando el rey Nabucodonosor puso a los 4 jóvenes en el horno y lo calentó 7 veces. Vamos a ver qué pasó. En el versículo 3 también, Daniel 3, vemos Éxodo 3, Daniel 3, 3, para fácilmente recordar. Y si uno va a responder con una respuesta a personas que no creen en el infierno literal, comenzando con ilustraciones. Capítulo 3 de Daniel dice, versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Meshach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Meshach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus alzas, sus turbantes y sus vestidos. Vamos a seguir en otro tiempo.